Sabemos que existen los otros componentes, el inflamatorio pulmonar, el trombofílico y otros. Vamos viendo el inflamatorio pulmonar. Desde el punto de vista de cómo se hace la inflamación en el pulmón, pues tenemos que entender, porque hemos visto muchos dibujos y hay gente que me comenta, no entiendo la explicación que dio tal o cual video. Entonces se lo voy a explicar ahorita. Este es el pulmón, y aquí tenemos el pulmón, cómo está dividido, ¿verdad?, en su tráquea y sus bronquiolos, y al final es donde se encuentran estos sacos que se llaman alveolos. Muy bien, entonces aquí lo vemos, está la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y al final están estas especies de globos o sacos que se llenan de oxígeno cada vez que respiramos. Cuando nosotros respiramos se llenan, cuando sacamos el aire se vacía. Entonces, estos son los que reciben, ese es el sistema de los alveolos. Ahora, estos sacos alveolares, ¿cómo es que pasan el oxígeno al cuerpo humano? Bueno, lo que pasa es que estos alveolos por fuera están cubiertos de arterias y venas. Entonces, la sangre viene por aquí, por la vena que trae la sangre sin oxígeno, se llena, está en contacto, están pegaditos, y entonces ahí se hace el paso libre de oxígeno que es captado por la hemoglobina, por la sangre, y entonces ya la sangre oxigenada se regresa por acá, por la vena pulmonar. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos. Así es como funciona. Cada vez que respira, entra el oxígeno, pasa el oxígeno a los vasos sanguíneos, porque son membranas muy delgaditas, y se regresa ya la sangre oxigenada. Entonces la sangre circula de esta forma y regresa aquí oxigenada. Ahora, para poder explicar, les pongo esta otra imagen, que es lo mismo. Tenemos aquí el bronquiolo, tenemos los alveolos, todos los vasos sanguíneos alrededor, pero para simplificar esta imagen, vamos a ponerlo como si fuera un solo alveolo. Vamos a tomar uno solo, lo ponemos aquí, ponemos la sangre que llega sin oxígeno, se suelta el CO2, se absorbe el oxígeno y se regresa a la sangre oxigenada. Y entonces es la imagen que tengo en este otro lado. Aquí lo pueden ver. Esto es la imagen que se ha utilizado y que la gente me dice que no le entendía. Muy bien, esta es la imagen que voy a utilizar para explicar cómo es que se inflama el pulmón. Entonces tenemos aquí el alveolo, tenemos las capilares alveolares, y aquí entra el oxígeno y se regresa por la tráquea. Muy bien. Ok, entonces utilizando esta imagen, aquí tenemos el alveolo. Es un alveolo que tiene tu epitelio alveolar, donde tenemos neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, algunas células de vigilancia que se encuentran por ahí, y esto es lo que forma el alveolo. Esto que está aquí sería el capilar que les estoy señalando ahorita, por donde la sangre viene, pasa la sangre, deja su CO2, absorbe el oxígeno y continúa. Esto es lo normal. Como pueden ver, hay una distancia muy pequeña entre el lugar donde se llega el oxígeno y el lugar en donde nosotros captamos el oxígeno, aquí en la arteriola, ¿okay?, en el capilar. Esta distancia es muy pequeña, es lo que se llama el espacio alveolo capilar, chiquitito. Entonces el oxígeno fácilmente pasa por aquí. Cuando nos infectamos con el virus, lo primero que pasa es que el virus se pega a la pared de los neumocitos tipo 2 y empieza a activar algunas células inflamatorias que andan vigilando por ahí, y entonces esto en etapas tempranas de la enfermedad lo que empieza a hacer es que empieza a llamar estos macrófagos activados, alveolares, y los linfocitos T que se activan empiezan a liberar sustancias de comunicación intercelular que se llaman citoquinas, y entonces estas citoquinas hacen que otras células salgan para atacar a lo que esté sucediendo aquí, porque el virus se pega en estas células. Entonces empieza, como pueden ustedes ver, empieza a inflamarse. Ya no es la misma distancia la que tiene que recorrer el oxígeno. Se liberan sustancias como la interleuquina 6, otras citoquinas como esta que se llama factor de crecimiento de granulocitos y monocitos, y entonces aumenta, porque se llena de agua, se llena de líquido inflamatorio, entonces aumenta la distancia que tiene que recorrer el oxígeno, y es cuando empezamos a ver que los pacientes empiezan a tener problemas para oxigenar. Esto, como les digo, tiene que ver con la presencia en la superficie tanto de las células epiteliales, de los neumocitos tipo 2 y también de las células endoteliales. Ahora, ¿qué pasa cuando sigue avanzando la enfermedad? Se fijan, ya no es esta misma distancia. Cuando sigue avanzando la enfermedad y se siguen produciendo citoquinas, entonces empiezan a salir un montón de células de defensa tratando de pelear contra el virus. Pero esto también hace que haya edema, o sea, acúmulo de líquidos, acúmulo de proteínas, que nosotros le llamamos a esto membranas hialinas. Se activan los neutrófilos, que son las primeras células que atacan cuando hay algún invasor.
Y entonces los neutrófilos y las membranas hialinas que se encuentran aquí hacen que el oxígeno cuando entra no pueda pasar ya tan fácilmente hasta acá, hasta donde están los eritrocitos. Si se fijan, la distancia que tiene que recorrer ahora el oxígeno es mucho mayor, ¿sí? Se activan los fibroblastos del espacio alveolo capilar, se activan los monocitos, y entonces ahora sí, el oxígeno tiene que recorrer toda esta distancia para poder oxigenar las células, y es cuando empezamos a ver que el paciente baja su oxígeno por la misma inflamación que se está produciendo aquí. Y además muchas de estas células entran, cuando ven que tienen tanto daño, la misma célula se da cuenta de que tiene que, está infectada, tiene que morirse, y entonces las células entran en una cosa que llamamos apoptosis. Antiguamente describíamos siempre la apoptosis como una muerte celular programada. La célula sabe que tiene un daño y dice, no lo puedo reparar, me voy a suicidar. Sin embargo, ese suicidio era sin hacer inflamación. La célula se muere y las células que están alrededor van tomando los pedazos de esta célula y la célula se recicla. No hay inflamación, no hay escándalo, no hay fiebre, calentura ni nada de esto cuando hay apoptosis. Sin embargo, en este nuevo tipo de apoptosis que estamos viendo, es una apoptosis programada, pero que sí libera citoquinas y sí causa inflamación. Y esto es lo que nosotros llamamos una piroptosis. La piroptosis es precisamente causada por las citoquinas, las moléculas que producen las células para comunicarse entre sí, y entonces es una muerte programada, pero que sí causa inflamación. Entonces, esto es la causa de que estemos teniendo tantos problemas. Una tormenta de citoquinas, principalmente la interleuquina 6 que puse aquí, más la hipoxia, la baja de oxígeno, pues tenemos nosotros el escenario perfecto para desarrollar el resto de los problemas que encontramos en estos pacientes. Al tener nosotros la liberación de todas estas citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y todas estas citoquinas, pues se edematiza, como les decía, y los capilares hacen que ya no podamos respirar bien, eso nos da tos. Además de eso, se empiezan a presentar las neumonías. También las citoquinas lo que hacen es que afectan el sistema nervioso central. Y no nada más las citoquinas, vamos a hablar más tarde de que hemos visto que el virus puede llegar hasta el sistema nervioso central. Pero las puras citoquinas nos afectan al grado de que no podemos controlar en el cerebro el termostato que tenemos, y entonces es cuando se viene el problema de la fiebre, el problema de que aumenta la temperatura y que se liberan más citoquinas. Entonces estas citoquinas hacen que empiece a fallar el corazón, el riñón, el hígado, como lo vemos en cualquier shock séptico. Aquí sería un shock viral. Sería una sepsis viral. Además de esto, pues la tos y la falta de oxígeno hacen que baje el oxígeno, que se produzca hipoxia, que aumente el trabajo respiratorio, es cuando vemos el paciente de disnea. Y además toda esta inflamación con la pérdida de oxígeno hace que se afecten varios órganos y que se empiecen a producir sustancias que podemos nosotros medir para ver en qué grado está el paciente afectado, como son la proteína C reactiva, el fibrinógeno, la interleuquina 6, y todo esto nos lleva a todo el problema inflamatorio generalizado que estamos viendo en estos pacientes. Ya vimos que esta inflamación sistémica la podemos encontrar en el corazón, en el riñón, en el sistema nervioso central, a nivel cutáneo, intestinal, y prácticamente es lo que nos lleva a la falla orgánica múltiple. Pero antes de hablar de esto, lo que quiero es hablar de que es el problema trombofílico asociado a COVID-19. El problema es que si recordamos entonces cómo está el alveolo nos oxigena las células, pero cuando hay daño, no solamente es la falta de oxígeno, sino que además de la falta de oxígeno, todo lo que comentamos ahorita, los mediadores inflamatorios, los leucotrienos, los macrófagos activados, los linfocitos activados, todo esto, la inflamación, la presencia de membranas hialinas, todo esto crea el ambiente, pero el ambiente favorable para que se desarrollen los coágulos. Para que haya un coágulo, nosotros hemos hablado mucho tiempo de que se necesitan varios factores, y esos factores los estamos encontrando en estos pacientes. El daño que encontramos desde el punto de vista de patología en las autopsias que se han hecho es daño celular a los neumocitos tipo 2, descamación, se caen los neumocitos, se descaman, están en apoptosis. Pero como les digo, es una piroptosis, se producen muchas citoquinas y hay inflamación, membranas hialinas y microtrombos, por lo que estamos viendo, porque los factores están ahí. Nosotros, para poder desarrollar un trombo, decimos que necesitamos que se cumplan algunos factores que llamamos la triada de Virchow. Y esa triada de Virchow son factores de coagulación,
daño al endotelio, que es las células que recubren los vasos sanguíneos, y que haya un flujo lento. Entonces, en el caso de esta enfermedad se cumple todo. Hay daño endotelial por las mismas células inflamatorias que mandan citoquinas. Hay una elevación en el estado de coagulación de la sangre. Está más fácil que se coagule porque está aumentado el fibrinógeno. Y hay una disminución en el flujo sanguíneo por el mismo edema y porque la sangre empieza a circular más lento. Todo esto es lo que nos pone el ambiente pero favorable para que se desarrollen coágulos. Lo mismo que vemos cuando tenemos pacientes con sepsis y que desarrollan lo que llamamos la coagulación intravascular diseminada. Lo interesante de esto que estamos viendo en los pacientes es que no se consumen por completo todos los factores de coagulación como para producir un sangrado, sino que son problemas de consumo de plaquetas y factores de coagulación, pero que mantienen el estado trombótico de estos pacientes. Eso es lo interesante que se ha visto. Hay plaquetopenia, bajan las plaquetas, hay aumento de los tiempos de protrombina, no está coagulando bien la sangre, y se disminuye el fibrinógeno, que en un principio se había elevado como un reactante de fase aguda, ahora se disminuye. Y todo esto pues nos lleva a que, como se están formando coágulos y se quedan en el pulmón, o algunos viajan y se empiezan a implantar en otras partes del cuerpo, pues entonces vemos trombosis generalizada, con aumento de todos los productos de la coagulación, como es el aumento del dímero D y el aumento de la ferritina. Además de eso, pues es algo interesante que estamos viendo en los pacientes, que todos presentan un aumento de los neutrófilos, un aumento de los polimorfos nucleares y una disminución en los linfocitos. Entonces, todas estas características son las cosas que hemos estado observando en nuestros pacientes que tienen COVID. Ahora, lo que pasa en el pulmón y la activación de todas estas citoquinas, esa tormenta de citoquinas, viaja por la sangre y es lo que estamos viendo que nos da un componente inflamatorio sistémico donde se afecta el corazón, el riñón, el sistema nervioso, la piel y nos lleva a la falla orgánica múltiple que está matando a nuestros pacientes. Pero además de esto, yo quisiera hacer énfasis aquí en el hígado, que es parte de un sistema que no se ha hablado mucho de él, pero que sí hemos tenido mucho problema con él, que es el sistema gastrointestinal. Este ha sido para nosotros uno de los grandes retos y ahorita les voy a platicar por qué. Pero el sistema gastrointestinal se está viendo afectado en muchos pacientes y eso es porque si nosotros ponemos la imagen que hemos visto de células endoteliales y yo le cambio aquí, le puedo poner neumocitos, también tienen las mismas receptores. Y si pongo células del sistema gastrointestinal, también estas células tienen los mismos receptores. Estamos hablando de que se han encontrado estos receptores en células gástricas, duodenales, células intestinales, pancreáticas, en el colon y en células hepáticas. Entonces, estos pacientes estamos viendo que están presentando una enfermedad gastrointestinal y muchos de ellos no presentan el problema respiratorio tan fuerte. Entonces, también tenemos que pensar en eso. Muy bien. Aquí pausamos la segunda parte de esta actualización en COVID-19 de junio del 2020. Le invito a continuar con la tercera y última parte donde hablaremos de nuevos hallazgos clínicos de la enfermedad COVID-19. Lo espero, no se lo pierda.